Dios le bendiga, hermosa región de AJEC RSI. Estamos de vuelta, estamos en el estudio y estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes, trayéndoles otros temas muy importantes a discutir, ¿verdad? En el día de hoy tenemos uno que se ha escuchado por muchos años, se ha escuchado hablar de él por muchos años, pero siempre es importante, ¿verdad?, resaltar la importancia que tiene hablar de estos temas, aunque un poquito complicados, un poquito sensitivos, pero importantes de traer para el crecimiento espiritual de nuestra región. Si no lo mencioné, mi nombre es Carianis Clemente. Soy, para la gloria de Dios, directora del Departamento de Educación Cristiana y me acompaña. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Carvian Tellado y vengo de la Iglesia Bethesda y somos del Distrito Central y colaboradora de este hermoso departamento. Amén, amén. Muy gozosos de estar aquí con ustedes. Entonces, hoy queremos discutir el tema de lo que es cuando un líder cae, ¿verdad? Conocemos que a través de los años ha habido muchos líderes que han caído, o como le dicen, caer de la gloria, es el término que algunos usan, ¿verdad? Sabemos que es un tema muy sensitivo, muy doloroso por muchas ocasiones, ¿verdad? Mucho más cuando es en público, es delante de la iglesia, ¿verdad? Es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Y nos preguntamos cómo alguien llega a ese punto, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar en factores que llevan a alguien a caer de la gloria. Carvian, ¿qué piensas tú que son algunos factores que llevan a un líder a caer? Cuando una persona pierde la sensibilidad al Espíritu Santo y ya todo, en vez de hacer algo por hacer todo por la pasión y la entrega, ¿verdad? Que un día tú tuviste, ¿verdad? Por el Señor, se vuelve más en una rutina. Que no es algo que nace del corazón, sino que tú lo haces simplemente por hacerlo. Amén, sí. Y incluso le hablaba de esto a mis jóvenes en esta mañana, ¿verdad? Estábamos hablando del ayuno y cómo le entregamos al Señor tantas cosas, o pensamos que le entregamos tantas cosas y lo hacemos por impresionar, por querer cumplir, ¿verdad?, con los deberes de una iglesia, especialmente para un líder, cumplir ese papel que se le ha dado dentro de la iglesia, pero nos olvidamos que, ¿verdad?, el Señor no hay como impresionarlo, no hay como cumplir con el Señor, sino que el Señor simplemente está buscando un corazón humilde y humillado que quiera servirle genuinamente, ¿verdad? Y hay un término que a mi pastor le gusta hablar, que es el alejamiento gradual, ¿verdad? Ese alejamiento de primero, hoy no me siento bien, no voy a la iglesia hoy como que voy a brincar este día, o hoy me siento de esta manera, hoy no me siento como con ganas de orar, no me siento con ganas de leer, y mucha gente se sorprende cuando entonces esas personas tienden a caer, pero en su intimidad ya estaba pasando algo gradualmente, poco a poco, ese alejamiento que entonces llevó a ese pecado que le hizo caer, ahora no simplemente en esa intimidad, sino públicamente, ¿verdad? Es como nos dice Mateo 15:8, que nos dice: este pueblo me honra en sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Poco a poco, como mencionaste al principio, está esa costumbre de simplemente ir a la iglesia por ir, orar porque simplemente se nos enseñó que hay que orar, o leer la palabra porque se nos enseñó que hay que leer la palabra, pero su corazón está lejos de lo que es ese deseo, ese fuego, de esa pasión de querer servir al Señor, ¿verdad? Tus palabras me hicieron acordarme de un cuento que mis papás me leían cuando yo estaba chiquita, que era el de la tortuga y el conejo. Y a veces nosotros pensamos que una persona se aparta o se aleja de un día para otro, pero no, es poco a poco. Cosas que antes, ¿verdad?, las notaban que eran malas, la van adaptando y van aceptando hasta que es como una venda, hasta que después tú abres los ojos y dices, wow, ya ni siquiera estoy en la iglesia. Así que esa es mi opinión acerca del alejamiento gradual. Es querer buscar excusas para lo que se está haciendo, ¿verdad? Y querer justificar lo que está pasando, ¿verdad? Y podemos ver cómo ese concepto entonces lleva a preguntarnos qué es verdaderamente ser libre en Cristo, ¿verdad? Porque cuando a veces pensamos alguien libre en Cristo, sí va a tener sus fallas, pero siempre regresa en esa
cuando el espíritu le redarguye, regresa a ese centro que es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas tú que es una verdadera libertad en Cristo? La verdadera libertad es cuando tú no vives en una culpa constante, ¿verdad? Tú tienes poder para vencer el pecado y no estás atado al pecado, vives una vida en santidad guiada por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Y en esa libertad pienso que podemos ver esa misericordia del Señor. Así es. ¿Verdad? Porque como dije, no es que no vayamos a fallar en nuestra naturaleza humana. Lamentablemente seguimos en este cuerpo, vamos a seguir fallando. Pero vemos esa misericordia, ese concepto de misericordia que el Señor tiene hacia nosotros y hacia esos líderes que en algún momento fallaron, en algún momento cayeron. Como le dice el término, caer de la gloria, tal vez hayan caído de la gloria, pero no caen de la misericordia del Señor. Así es. ¿Verdad? El Dios que sana es el Dios que restaura, el Dios que salva, ¿verdad? Y podemos ver ese amor, como alguien puede fallar pero ser restaurado, ¿verdad? ¿Qué piensas de ese proceso de restauración? Es un proceso que es difícil, pero el paso número 1 es aceptar cuando una persona pues falla. Y, ¿verdad? Tú reconoces, ¿verdad?, ante el Señor, ¿verdad?, que tengo esta falla, Señor, estoy fallando en esto, ayúdame. Y el Señor te va restaurando poco a poco, pero todo depende de ti. Porque claro, el Señor lo puede hacer todo, pero tú tienes que también dar una parte y reconocer que estás fallando y que tú necesitas que Él te ayude para poder estar de pie. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Exactamente. ¿Verdad? El corazón tiene que estar dispuesto a reconocer esa falta y querer cambiarlo, porque no es simplemente arrepentimiento, sino que es arrepentimiento con acción, ¿verdad? Porque un verdadero arrepentimiento conlleva esa acción de querer acercarse de nuevo al Señor, de querer corregir las faltas, ¿verdad? Aunque es por la misericordia del Señor que nos lleva a corregir esa falta, ¿verdad? Y en ese proceso, una vez esa persona reconoce su falta y desea reintegrarse, ¿verdad?, a lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué piensas de ese proceso de reintegración a una comunidad de fe? Bueno, vemos que mayormente se usa lo que es la disciplina, y pues usualmente se puede ver cuando una persona está en disciplina, lamentablemente, pero pues no le vas a preguntar a esa persona por qué estás en disciplina, sino pues hay que tener empatía y pues llevar a esa persona en tus oraciones y ayudarle, no estar, ¿verdad?, señalando a esa persona, sino más bien, en vez de ser una piedra de tropiezo, una ayuda en el camino. Sí, algunas personas ven la disciplina como que algo malo, como que la disciplina, estás en disciplina y sienten ese sentido de tal vez vergüenza, o se sienten que la iglesia o los líderes están enojados con esa persona, cuando en realidad la disciplina lo que muestra es el amor, ¿verdad? Porque hay más amor en la corrección que en el silencio, ¿verdad? Hay más amor en querer llegar y tener esa conversación con esa persona que el que dejar que esa persona pues siga de la manera, y hay un verdadero peligro para la iglesia también, porque si no se corrige, ¿verdad?, y esta persona está en una posición de liderato, está en una responsabilidad de tomar cuidado de otras personas, de discipular otras personas, y esto puede ser potencialmente algo peligroso para la iglesia. Entonces hay amor no solamente por esa persona, sino por la congregación, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Pues que claro, uno tiene que demostrar, ¿verdad?, el amor, ¿verdad?, de esas personas. Es como cuando uno está chiquito, que mami está cocinando, entonces le dice, mira, vete para allá que estoy cocinando, ahí está el fuego, te vas a quemar. Y si no, hasta que te meten un buen cantazo, pues es que tú no te vas a poner derechito y vas a aprender de esa situación, ¿verdad?, que te puedes quemar. Entonces vemos la disciplina como algo malo, pero también la palabra dice que Dios, ¿verdad?, al que ama como un padre, tú lo vas a corregir. Y porque te ama, es porque, y no quiere que te pierdas, es que está la corrección. Exacto, sí. Como mencionamos antes, el corregir es el mostrar amor,
No es simplemente corregir, porque simplemente es una práctica que tiene la iglesia y hay que pasar por este cierto proceso, sino que es el amor específicamente de un pastor, ¿verdad? De un pastor a su congregación, de un pastor a sus ovejas, el querer que todas estén a salvo, ¿verdad? Y todas estén, aunque haya que pasar por ese proceso difícil de corrección y tal vez de momento de reflexión para esa persona, lo están haciendo con el propósito de que puedan reintegrarse en una manera más sana, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y quería mencionar algo que mencionaste anteriormente, la empatía, ¿verdad? Algo que a mí me gusta decirle mucho a mis clientes es que el entender las condiciones de por qué alguien actuó de cierta manera no excusa ese comportamiento, ¿verdad? Entonces es algo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque por esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros, usualmente nos movemos a querer entender, a querer apoyar a estas personas emocionalmente, estar ahí para ellas, y no hay nada malo con eso, no hay nada malo con querer estar presente, querer sentir esa empatía hacia esa persona, pero tenemos que tener cuidado de no excusar sus acciones por querer sentir tanta empatía, por querer sentir tanta gracia hacia esa persona, ¿verdad? El amor está en sí, te entiendo, aunque eso no excusa, ¿verdad?, tu comportamiento, pero para eso estamos aquí, para restaurar, ¿verdad? Así. ¿Qué piensas de eso? Pues, ¿verdad? La empatía es ponerte en el lugar de las otras personas y sentir como ellos. Eso es algo que yo siempre le digo al Señor: Señor, ayúdame a verlos como tú los ves, ¿verdad? Porque tal vez una persona, por ejemplo, está siendo rude, o sea, malcriada contigo, y vienen con la excusa de que es porque tiene muchos traumas. Pero es que tú no sabes si yo también tengo muchos traumas, pero no estoy actuando de la misma manera. Entonces, claro, hay que tener empatía, pero volvemos al tema pasado, que era de corregir. Yo sé que la estás pasando mal, pero yo también la estoy pasando mal y no estoy actuando como tú actúas. Y que pecado es pecado. Ok, estás haciendo las cosas mal, yo te amo y respeto, pero si estás mal, estás mal. Ahí no hay una coma, eso es un punto y ya, se acabó. Amén, sí. Y, ¿verdad? En ese aspecto, yendo con ese aspecto, también hay que tener cuidado a dónde uno va cuando uno falla, o qué tipo de consejo estamos buscando, de quién lo estamos buscando, ¿verdad? Porque algunas personas se van a acercar simplemente para saber. Sí. No todo el mundo se acerca para ayudar. No todo el mundo se acerca con la misma intención de querer orar por ti, de querer estar ahí para ti, sino que se acercan simplemente para saber. ¿Qué piensas acerca de eso? Que hay que pedirle al Señor que nosotros tengamos discernimiento de espíritu. Y claro, siempre hablar con sus pastores, si tienen consejeros de jóvenes, pues con sus consejeros de jóvenes, o con los ancianos de la iglesia, con una persona que realmente dé testimonio de que sirven al Señor y que no solamente quieren saber por saber y que después se va a hacer un machisme o bochinche. No, una persona que realmente tú sabes que te va a ayudar. Y nada, y si no estás seguro, pues ora y que Dios te dirija a esos líderes para tú poder, ¿verdad?, conversar y que ellos te den un buen consejo, que siempre y cuando sean guiados, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Sí. Y por eso, hablando de esa cercanía con los líderes, pienso que un consejo que yo le daría a esos líderes que están sintiendo que poquito a poquito se están alejando del Señor es que reconozcan eso para ellos mismos, ¿verdad? Primeramente, como siempre, llevarlo en ayuno y oración personal, porque desde ahí es que empieza, desde la intimidad con el Señor, ¿verdad? Entonces, llevar eso en ayuno y oración, y también acercarse a esos líderes que ellos confían, que ellos saben y ven esos frutos del Espíritu en ellos, para entonces buscar esa guianza, primeramente del Señor, pero también de sus líderes, porque muchas veces pensamos que, pues hago lo usual y entonces ya vuelvo. Pero a veces es un poquito más difícil que eso. A veces necesitamos el apoyo de una comunidad, la comunidad que el Señor nos ha regalado. Para eso estamos aquí, para apoyarnos los unos a los otros. Por eso, un consejo que le daría a esos líderes es como: busquen del Señor, entren de nuevo en esa intimidad, en ese lugar secreto con el Señor, y busquen apoyo y consejo de sus líderes espirituales. ¿Qué tú les dirías a esos líderes?
pues que hablen con sus pastores, hablen con sus líderes de jóvenes, y a veces nosotros pensamos que tomar un break es malo, y tomar un break no es malo. Tú necesitas, todo ser humano, ¿verdad? Necesita un descanso, por eso nosotros trabajamos y no trabajamos 7 días a la semana. Tenemos un día para rest. Entonces, pues también en el ministerio que usted tenga, ¿verdad? Hay que tomar a veces un break, porque si no te vas a ¿cómo se dice? Como que agotar. Entonces tú no quieres agotarte, tú tienes que tomar un descanso, que el descanso no es malo. Así que hay que cambiar como que esa mentalidad. Tú puedes servir en todas las áreas que el Señor, ¿verdad?, te lo permita, pero cuando tú sientes que ya estás ahí debilitándote, es bueno sacar el tiempo de orar, sacar el tiempo para tú separarte con el Señor y tomar un descanso, y nada, tienes el motor full y dale por ahí para abajo. Ajá, amén. Y qué hermoso saber que el Señor es nuestro descanso. Amén. El Señor es nuestro lugar de descanso, y en Él podemos depositar toda aquella ansiedad que pensamos que tal vez en ese momento es tan fuerte que nos está llevando más lejos del Señor, pero es cuando más cerca el Señor está. Amén. Por eso podemos descansar en Él. Amén. Y bueno, gracias por acompañarme en esta conversación. Gracias a todos por ver este segmento, ¿verdad?, de lo que es el líder caído y cómo ese proceso de restauración que el Señor puede hacer en nosotros, y esperamos verlos pronto en nuestro próximo segmento. Dios le bendiga. Dios le bendiga.